Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a este foro, que es uno de los eventos centrales del Inter-American Institute for Democracy. Vamos a empezar hablando de lo que es la mecánica de este foro. Estamos iniciando un poco retardados hoy, pero tenemos de todas maneras una audiencia muy importante en el Internet, que usualmente es de aproximadamente 200 personas que siguen este tipo de eventos. El evento contempla, y es para beneficio de ellos que hablamos de la mecánica, la introducción del tema, que el que lo va a hacer Aquiles Esté, para lo cual tendrá 10 minutos. Después hay una ponencia central a cargo de Laurence Debré, la escritora francesa, para lo cual tendrá 12 minutos. Después tendremos comentarios a la ponencia central por parte de Rodrigo Diamanti y Verónica Ruiz del Viso, para lo cual tendrán 8 minutos cada uno. Habrá un comentario de cierre de Carlos Sánchez Berzaín y unas palabras de agradecimiento de nuestro presidente, Maurice Ferré, para quien pido un aplauso y que le den la más cálida bienvenida. Bueno, dada la mecánica, muy buenas noches, amigos presentes y los que nos acompañan desde el espacio cibernético. Gracias por su apoyo y por su lealtad. En nombre de la Junta Directiva que preside Maurice Ferré y que está integrada por distinguidísimas personalidades, como es el caso del embajador Armando Valladares, como es el caso de la escritora María Teresa Romero, aquí también presente con nosotros, don Carlos Sánchez Berzaín, que es nuestro director ejecutivo, y otras personalidades como Carlos Alberto Montaner. Les doy la más cordial bienvenida a esta Casa de la Libertad. En efecto, el Inter-American Institute for Democracy fue creado con el propósito de apoyar y difundir el pensamiento libertario y combatir el flagelo del comunismo disfrazado de socialismo del siglo XXI, que fue la creación de Fidel Castro. Hoy añadimos a nuestros constantes análisis de la situación latinoamericana una nueva dimensión, la del pensamiento, ese elemento que es capaz de transformar realidades, diseminar riqueza o pobreza, hacer permanente la libertad o la esclavitud. Ese elemento es el pensamiento, y por ello tiene mucho mayor peso en la dimensión política que cualquier otro recurso de poder. Y por ello estamos obligados en esta casa, y todos los que creemos en la democracia y en la libertad, en combatir el lenguaje del odio, la intolerancia y el abuso en todas sus expresiones. Hasta hace muy poco tiempo pareciera que el pensamiento libertario había perdido terreno ante el avance de las ideologías populistas, el retorno del nacionalismo y desde luego el renacer del comunismo tropical que encarnara Fidel Castro. Para quienes defendemos la libertad, el panorama parecía presentarse muy borrascoso y muy triste. Pero sucede que una nueva generación que, libre de los prejuicios que obnubilaron a la generación de la posguerra, ve el mundo con una mirada fresca y concluye que esta es la hora del pensamiento libertario. Este descubrimiento se inicia con la introspección familiar y continúa con el examen de los lazos institucionales e intelectuales que fortalecen el totalitarismo y el autoritarismo. Termina con un manifiesto generacional que restablece los equilibrios sociales, ecológicos y políticos. Para escudriñar este incipiente panorama, tenemos hoy una invitada excepcional. Se trata de Laurence Debré, escritora y periodista francesa, que ha sido premiada con la distinción de haber escrito el libro político del año correspondiente al 2018. La introducción de Laurence estará a cargo, y del tema, estará a cargo de Aquiles Esté, laureado semiólogo de origen venezolano y con domicilio hemisférico. Aquiles tendrá la responsabilidad de introducir el tema y de presentar a Laurence. Tenemos como comentaristas a Rodrigo Diamante, egresado de la Escuela Kennedy de Harvard, consultor y presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Tenemos también la fortuna de contar con nosotros a Verónica Ruiz del Viso, que es una de las empresarias más exitosas en el campo de la publicidad, de la construcción de marcas,
con 11 años de experiencia. Ella dirige Marshall Advertisement regionalmente para toda América Latina, desde el sur de la Florida, y tiene cuentas tan importantes como la de Universal Studios, Diageo, Pepsi Cola y Reebok. Nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, abogado, doctor en ciencias políticas y 4 veces ministro del Gabinete Ejecutivo de Bolivia, pronunciará unas palabras de cierre. Y el agradecimiento por su presencia, su lealtad y el apoyo al instituto estará a cargo de nuestro presidente, don Maurice Ferrer. Sin más, le doy la palabra a Aquiles Esté. Bueno, gracias a todos y bienvenida a Miami, Lorenz. Gracias. Es un gusto contar con tu presencia aquí. Pues mira, nos ha tocado leer tu último libro, de modo que me voy a referir a él de pasadita y varias cosas que en la lectura he encontrado, he recordado. Me gustaría empezar por decir que está lindamente escrito, se los recomiendo. Además me pareció un libro muy honesto y me pareció también un libro muy necesario por varios motivos que quisiera mencionar. Por ejemplo, entre otras cosas porque da fe, es testimonio de los niveles de delirio a los que puede llegar la mitología revolucionaria. Por otra parte, me recuerdo mucho porque en mi casa particularmente pagamos ese precio. Tengo una hermana muy querida, hoy está totalmente derechizada, pero para entonces, a finales de los años 70, compró en grueso esa mitología guevarista y bueno, pagamos en casa un precio alto. Eso fueron días de cárcel y de granadas y de una niña de apenas 17 años. En fin, de modo que eso también me lo rememoró, estoy hablando de finales de los años 70, eso también me lo recordó tu libro. Y por otra parte, una cosa que me gustó mucho del texto que escribes es que no es un texto resentido. Y eso lo digo porque me fue inevitable leerlo con ojos de venezolano. Y los venezolanos, por lo menos yo, ya estamos un poco resentidos con lo que nos ha pasado en estos últimos 20 años, entre otras cosas porque muy probablemente sea Venezuela el caso más doloroso, o no más doloroso, sino el caso donde el castrismo se haya sentado, que haya sido más trágica la pérdida y creo que más patética por lo tardío. Entonces yo tengo resentimiento, lo admito. Me di cuenta de eso, por cierto, hace algunos años estaba en Buenos Aires y una periodista me entrevistó. Yo estaba cumpliendo 50 años ese día, me acuerdo, de la entrevista, y la señorita me preguntó si yo tenía resentimiento respecto al chavismo. Y yo dije, mire, la verdad, hoy que estoy cumpliendo 50 años, quisiera decir 2 cosas que espero no sucedan. Una, espero no ser un viejo verde, no me gustaría para el futuro. Y lo otro, no quisiera ser un anticomunista. Y entonces ella me dijo, bueno, lo de viejo verde lo entiendo. ¿Y por qué le duele tanto ser anticomunista? Y yo le dije, porque detestaría pasar el resto de mi vida enfrentando algo tan atrasado. De modo que, bueno, no he tenido esa suerte y nos hemos tenido que dedicar, como muchos otros venezolanos, a ser anticomunistas. Bueno. Perdón. Tu libro, y por aquí termino, también me recordó a una figura que no sé si conocen aquí en la sala. Perdón. ¿Tienes 5 minutos? Ok, 5 minuticos, sí. Que es Willy Munzenberg, que no sé si alguien aquí en la sala lo conoce. Willy Munzenberg es probablemente el más grande propagandista del siglo XX. Es como una especie de antihéroe personal mío. Yo me dedico al mercado político y tengo años averiguando sobre Willy Munzenberg, que apenas lo están rescatando, porque era un personaje muy oscuro. Y lo han ido rescatando conforme se van develando documentos secretos de la Unión Soviética. Willy Munzenberg conoce a Lenin en Zúrich y años más tarde conoce a Stalin. Y Stalin le encomienda nada más y nada menos
que sea el propagandista de las ideas comunistas en Occidente. Bueno, entonces él, un hombre genial, le dice a Stalin lo siguiente. Le dice a Stalin, mire, nosotros vamos a promocionar el comunismo en Occidente, no llevándole estas ideas a los obreros y a los sindicatos, no. Nosotros le vamos a llevar estas ideas a los intelectuales y a los artistas, que son los líderes de opinión de la clase media. William Musenberg les tenía muchísimo desprecio, los llamaba la patota de los inocentes. Él decía que los intelectuales y los artistas eran bobalicones, eran ingenuos, vivían era pendientes de su ego, y además desconocían totalmente los mecanismos del poder y del dinero. Bueno, ese programa de William Musenberg fue muy exitoso. Hay un profesor de Columbia que por ejemplo, ha revelado que contactó a Pablo Picasso, a André Malraux, por cierto, que tú citas en tu libro, a Dos Pasos, a Dorothy Parker, a Luis Aragón, a Dashiell Hammett, a Paul Nizan, a André Gide, a Albert Einstein, a Anatole France, a H.G. Wells, a Bertrand Russell, a Ernest Hemingway, al grupo de Bloomsbury. Bueno, la lista es larguísima. Es decir, en pocos años, este señor, Willy, contactó probablemente a las cabezas más prestigiosas de Occidente. Yo tengo la hipótesis hoy de que a lo mejor vía Malraux llega a tu papá. No sé, es una hipótesis que lanzo aquí muy aventurada. El caso es que William Musenberg además le dice a Stalin que hay que llegar a América Latina vía la Iglesia Católica. Es una cuenta fácil, siendo un continente mayoritariamente católico. Bueno, por allí se metieron. Por cierto, eso lo estamos pagando hoy en día con el Papa Bergoglio, ¿verdad? Que compró esa tecnología Musenberg a todas luces. El caso es que en Venezuela, ¿verdad? Tú que eres mitad, ¿verdad?, venezolana. En Venezuela esa tecnología Musenberg la hemos pagado muy caro. Porque cuando llega Chávez al poder, se encuentra lo que yo creo es la clase intelectual más desprevenida e ingenua del continente. Y la prueba es que en el año 98, ustedes recordarán, varios de los intelectuales más prestigiosos del país le hacen un panegírico a Fidel Castro, que por cierto ya es inútil citar porque muchos de esos intelectuales, muchos han sido perseguidos ya por el chavismo o han perdido simplemente sus condiciones de vida en Venezuela. En fin, el caso es que esa tecnología atrasada, con años de atraso, nos llega a Venezuela, y en Venezuela la lista de intelectuales artistas que captó el chavismo es enorme. Algunos muy prestigiosos, como Noam Chomsky, que yo admiré personalmente muchos años, no por sus ideas políticas, sino por su carrera como lingüista. El caso es que, bueno, la lista de intelectuales y artistas que le dieron prestigio al chavismo es enorme. Manu Chao, anoté aquí, Vicente Fernández, Benicio del Toro, Kevin Spacey, Danny Glover, Michael Moore, Courtney Love, la cantante Mia, Roseanne Barr, que por cierto apoyó a Trump, ahora no sé si ya se volvió, Oliver Stone, la lista es muy larga. En fin, García Márquez, ustedes los conocen. Para cerrar, el punto es el siguiente, que, por cierto, William Musenberg muere en Grenoble, en condiciones muy estalinistas, porque creo que se peleó con Stalin y lo mandó a pagar así en un parque, muere en Grenoble. El punto es que apenas está siendo, descubierto este personaje, y yo creo que cabría hacer una película de Hollywood llena de traiciones, llena de zancadillas, llena de historias perversas, ¿verdad? Pero tengo la convicción de que esa película en Hollywood no se va a hacer. Por cierto, el libro tuyo merecería una película de esas, ¿verdad? Porque es una narración que se cuenta con ese gusto, ¿verdad? De todos esos tejemanejes. Pero me temo, infelizmente, que esa película en Hollywood
no se haría porque implicaría ver retratado una historia que creo que al progresismo no le va a gustar. De modo que en ese sentido soy pesimista. Bien, lo dejo por aquí. Solo unas pequeñas hipótesis. Un gusto haber leído tu libro y bienvenida a Miami. Gracias. Gracias Beatriz Rangel por recibirme también y estar aquí y organizar todo bien. Me emociona mucho y hoy para mí es un día un poco especial porque llegué ayer por la noche con esa noticia de Notre Dame, entonces estoy un poco como, es un poco un día de luto para los franceses. Y como son mis rehenes por algunos minutos, prefiero llorar con ustedes que sola en mi cuarto, pero era un símbolo de la civilización francesa, ¿no? Y ese derrumbe en un momento, en plena Semana Santa, pero no era un símbolo solo católico. Francia es un país laico, pero basado sobre una cultura católica, ¿no? Es un símbolo nacional. Cuando se liberó Francia de la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle se metió delante de Notre Dame, está muy presente en toda la literatura y es el corazón de París, ¿no? Entonces derrumbó un poco a una parte de nuestra civilización. Y sobre todo, ahora voy sobre nuestro tema actual. Ese símbolo ahora, todos esos símbolos son muy frágiles, los pensábamos inmuables, y hablo ahora un momento, un pequeño paréntesis de Venezuela, yo pensaba que los países eran inmuables, que no se podían derrumbar, y yo pensaba que Notre Dame era inmuable y que toda mi vida me iba a despertar con Notre Dame enfrente mía, ¿no? Y entonces estamos ahora en un momento de gran fragilidad. Y en Francia en particular, ahora, frente al islamismo, frente al terrorismo, frente a la segunda religión francesa que quiere imponer sus valores a un país que le cuesta contestar, responder. Entonces, y en un país sobre todo que quiere paz. Y esa fragilidad pasa también por el derrumbe de los partidos tradicionales políticos. En Francia hubo algo que es casi un milagro, yo pensaba que nunca iba a pasar. Como le dije, hay muchas cosas que yo pensaba inmuables que en realidad son frágiles. Es el derrumbe también de los partidos políticos. Yo crecí con una izquierda, una derecha y un partido comunista que ya casi no contaba y un partido de extrema derecha que servía para dar miedo a todo el mundo. Yo crecí así en ese panorama y pensaba que así se iba a quedar toda mi vida. Y se derrumbó todo, yo diría en un mes. Y es una revolución, es un acontecimiento que yo creo que es un caso de escuela. Macron llegó con su movimiento En Marche, no sé cómo lo traduciría en español, en camino, en marcha. Un joven que no pertenecía a la casta, como diría alguien de Podemos, que era ministro, que dijo: yo voy a dimitir de mi puesto, de mis privilegios, que en Francia es un estatuto o sea, nadie dimite o por muy pocos dimiten, y voy a ver todos los franceses con jóvenes conmigo, ir de puerta en puerta para ver cuáles son sus preocupaciones, qué quieren, qué piensan, a conocer Francia y los franceses. Nadie apostó por él, nadie. Dicen, está loco,
empezó a hablar de Juana de Arco, se dice en español, de Juana de Arco, bueno, en fin. Y los partidos tradicionales pensaban que iba a ser business as usual. Pero en realidad él consiguió solidificar alrededor de él una energía nueva. No tenía dinero, empezó con redes sociales, hizo unos mítines muy buenos, con poco dinero, organizado de manera muy visual. Eran momentos, no diría artístico delante de Rolando Peña, pero había una obsesión de que fueran momentos lindos, ¿no? Y este joven llegó y hizo derrumbar a esos partidos políticos, y él no quiso crear un partido, creó un movimiento, y ya ahí hay una gran diferencia. Y la revolución que hizo es que todos los jóvenes que habían hecho el mayo del 68, que se quedaban en el poder, que no se movían del poder, pues los echó. Y eso sí fue un poco un drama nacional para ellos, fue un trauma bastante fuerte, porque ellos pensaban ya tener el poder mediático, político, y ya se iban a quedar ahí. De derecha o de izquierda era igual, porque todo el mundo se conocían y era uno y después del otro, ¿no? Y esto nos salva Francia, y lo siento de hablar tanto de Francia hoy, pero ya voy a pasar también a España, de diversas expresiones populistas. Entonces está ahora la extrema izquierda y la extrema derecha, pero En Marche y el movimiento de Macron no hace como una barrera, ¿no? contra esas fuerzas que, claro, cuando se unen, como se puede ver ahora con los chalecos amarillos, que en una parte están como un poco recuperados o tratados de ser recuperados por estos movimientos, por estos partidos populistas, y entonces es como algo que permita a Francia resistir. En España también, más o menos, los partidos políticos que desde la transición democrática iban a ser o de izquierda o de derecha, de PSOE, del PP, y había alternancia, ahora están en una posición muy frágil. Y hubo ese surgimiento de Podemos, ahora el surgimiento de Ciudadanos, de Vox, y todo eso es como ahora necesitan hacer alianzas y están en campaña electoral, pero el panorama político está muy fragmentado. Antes era muy simple, o sea, el panorama político desde la muerte de Franco en el 75 era muy fácil, muy o sea, era bipartidismo y punto, o sea, era de izquierda o de derecha y no había. Ahora el elector puede pasar de un movimiento a otro sin problemas. Antes era imposible, era una cuestión, era un voto casi para la vida, ¿no? El mismo voto. Entonces, todo eso lo que quiero decir es que le cojo Francia y España como ejemplos de un cambio político muy fuerte en ese principio del siglo XXI, que ya es otra manera de hacer política y va a ser otra manera de inventar cómo movilizar a electores, porque ya hay una abstención muy fuerte. Ahora estamos preparando elecciones europeas y la gente lo que le da miedo es la abstención. Y para acabar, porque sé que tenemos poco tiempo, Europa para mí es el tema central, porque sigue siendo una estructura frágil que en realidad salió de la historia casi voluntariamente, porque Europa pasó 2 siglos casi en guerra, y ahora manejar la paz no es tan fácil, porque manejan la paz. Antes, en el siglo pasado, Europa, en el 1900 y pico, representaba 25% de la población. Hoy en día es entre 6 y 7%. O sea, hay menos gente. La guerra económica
se juega entre China y Estados Unidos. La tecnología está del lado de China, entonces ya sabe que se salió, ¿no?, del boom económico que conoció después de la Segunda Guerra Mundial, tiene mucha deuda, etc. Entonces es un tiempo de reconstruirse juntos frente a los problemas de inmigración, frente al terrorismo, frente a muchos desafíos, pero todavía no saben cómo actuar. Entonces, solo mi conclusión es decir que estamos empezando hay en Europa nuevas formas políticas que van a ser muy interesantes, pero que están como remodelando totalmente la vieja película del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, gracias, Laurence. Para mí es un gusto conocer a Laurence porque en el 2007 conocí a su madre, Elizabeth Burgos, que fue a Venezuela cuando nació el movimiento estudiantil. Yo tenía 23 años y una amiga de tu mamá, Angélica Machado, le invitó. Ella quería documentar lo que estaba pasando ya que veía un proceso nuevo. Lo que tú decías, una generación nueva que ocupaba el espacio político. Un espacio político en el cual Chávez se mantenía en el poder con el discurso de no volverán, y yo soy el muro de contención de que no vuelvan. Yo soy la esperanza de que no volverán. Y toda esa gente que tenía un resentimiento por errores que se habrán podido cometer en el pasado, que veían en él como la única solución a ese dilema. En cambio, cuando llegan los estudiantes, rompen ese muro de contención. Y ya Chávez no es la única esperanza de que no volverán. Y hay una nueva generación, en ese momento todavía tal vez no lista para llegar al poder, pero sí se veía que venía una nueva generación a ayudar a Venezuela a construir un nuevo futuro. Yo creo que a partir de ahí el último candidato presidencial había sido Enrique Mendoza, que no fue candidato, pero era como la figura que conglomeraba toda la oposición, luego Manuel Rosales, y luego el movimiento estudiantil pasamos a Enrique Capriles. Hubo un quiebre generacional, la gente dijo, bueno, ni los estudiantes ni Enrique Mendoza, vamos a buscar nuevas figuras medias. Estaba Leopoldo, estaba Enrique Capriles, en ese momento la gente apostó por Enrique, y la gente buscó que una nueva generación liderara el proceso. Esa generación tampoco lo logró, y llegamos a la generación que hoy tenemos, que es Juan Guaidó y la gente que lo rodea, muchos de ellos además que están dirigiendo el Plan País para Venezuela, y que hoy hablando con Laurence me decían, y con muchas personas cada vez que hablo, ustedes tienen que continuar en política porque son los que están realmente cambiando la manera de hacer las cosas. Ahora nosotros, volviendo al tema de Europa y volviendo al tema europeo, yo acabo de hacer una gira por Italia y también por España, y uno se topa con las posiciones de partidos como el Movimiento Cinque Stelle, que es muy inspirado en esta idea de crear partidos modernos con gente decepcionada de la izquierda, pero muy antiderechas, pero con muy poca profundidad intelectual. Era más que todo como una especie de resentimiento colectivo para tratar de encauzar la desesperación de la gente. Hay que ver que los partidos tradicionales no resuelven los países, no logran progresar de la manera que a la gente le gustaría que progresara. La verdad es que es muy difícil lograr el progreso. O sea, creo que nosotros los ciudadanos somos bastante impacientes, como si hubiesen fórmulas mágicas para lograr el progreso, como si hubiese hoy en día una fórmula mágica para sacar a Venezuela de una dictadura a la libertad. Sin embargo, estos grupos se han apoderado y han cometido errores, como por ejemplo el apoyo a la dictadura en Venezuela. El movimiento Cinque Stelle en Italia, de manera vergonzosa, es quien evita que hoy en día Italia sea uno de los pocos países que todavía no reconozca a Juan Guaidó como presidente. Y por dos personas nada más, Di Stefano y Di Battista, que además estuvieron en el sepelio de Hugo Chávez. Es decir, son personas que tienen una vinculación sentimental con ideas trasnochadas, como diría nuestro amigo Aquiles Esté, pero que además, a pesar del daño que han hecho y la destrucción hoy en día palpable, porque son casi 5 millones de venezolanos los que viven en el exterior, es decir, es una realidad que nadie puede negar.
Cuando he ido a Argentina me dicen que no hay nada que deteste más los kirchneristas que la diáspora venezolana, porque es la demostración real de que ese es un modelo fracasado. En vez de sentir el dolor del venezolano que tuvo que irse de su país, dejando todo atrás. En Venezuela hay al menos 600.000 niños que se han quedado sin padres porque han tenido que emigrar para poder enviar dinero a sus hijos. Y en vez de conectar con ese sentimiento, siempre está el tema de las ideologías, con lo cual quiero terminar mi discurso, que es que no sé si es porque nací en una generación distinta o por otras razones, pero cada vez que he tratado de estudiar ideologías o conectarme con alguno de estos conceptos, no logro ni siquiera que llegue a la epidermis. O sea, no entiendo de fórmulas prefijadas para solventar problemas. Yo lo poco que puedo intuir es que yo creo que en momentos de poca capacidad de comunicarnos, bueno, los partidos eran los grandes mecanismos de comunicación con las masas y se creaban estas fórmulas que todo el mundo repetía. Pero hoy en día, donde cada uno carga una cuenta de Twitter o una cuenta de Instagram, tiene acceso a la información, somos nosotros, cada uno, el que va creando su propia ideología o su propia manera de ver las cosas, y cada vez estas soluciones prefabricadas no convencen a la gente. Eso no significa que la gente entonces le dedique el tiempo que necesita a la política. También existe mucha superficialidad política, porque bueno, realmente entender de política requiere dedicarle un tiempo que la gente, si se dedica al día a día, no tiene. Sin embargo, entonces tenemos que lidiarnos hoy. Creo que estamos saliendo del mundo de las ideologías, pero entonces no, creo que todavía hay un reto de esta superficialidad política que se genera, porque también, bueno, al no haber una ideología y cada quien crea su propia ideología, también hay un vacío conceptual de fondo. Cosa que se le suma luego la falta de coherencia con los valores, y este sí es el final de mi exposición, es que si Europa está comprometida con los valores de la democracia y la libertad, ¿cómo puede ser que hay países que todavía no estén ayudando en el proceso de que Venezuela recupere su democracia? Y no solo Venezuela, también la dictadura cubana es casi celebrada en muchos países o por grandes élites internacionales que no, del cual nadie se opone, incluso la dictadura en Nicaragua. Es decir, nosotros, el continente latinoamericano, hace 5 años conocía solo una dictadura, después conoció la cubana, luego llegó la cubana y la venezolana, luego la cubana, la venezolana y la nicaragüense, y nuestro querido Sánchez Berzaín sabrá que si Evo gana en las próximas elecciones o hace fraude y continúa el poder, seguramente vendrá una nueva dictadura en la región. Ya es una dictadura en la región, pero digamos que se termina de consolidar la dictadura boliviana. Y entonces parece que nosotros en tan solo 5 años hemos retrocedido a una Latinoamérica completamente distinta de la que hubiésemos deseado, acompañado de un silencio de los países democráticos, que si bien hoy en día alzan la voz por Venezuela, tal vez mucho más tarde de lo que quisiéramos, no lo hacen lo mismo por la dictadura en Cuba, contra la dictadura en Nicaragua y contra la dictadura en Bolivia. Entonces nosotros, para terminar, creo que nuestro reto es ser coherente con los principios de la democracia, la libertad y los derechos humanos, por encima de cualquier ideología. Y nos toca ser entonces los que exijamos a esos países y a esos nuevos partidos y a esos nuevos líderes que ese compromiso tiene que ser total. O se cree en la democracia y se creen en los principios de los derechos humanos y se defienden, o simplemente están tomando el lado del opresor. Muchísimas gracias. Bueno, un placer también acompañarles hoy. Yo me dedico desde hace 11 años a la construcción de comunicaciones en entornos digitales. Mi tema desde el 24/7 y los 365 días del año, porque nunca en internet se baja la Santa María, es los mensajes que llegan, las tendencias que se generan, la nueva construcción de la comunicación, y entendiendo además que soy generación en Venezuela junto a Rodrigo, junto al propio presidente Juan Guaidó y un montón de personas que en el 2007 estábamos tratando en Venezuela de organizarnos, agruparnos
y poder liderar un movimiento ciudadano y enfrentar incluso en elecciones a Chávez, que fueron las únicas elecciones que Chávez perdió después del cierre de RCTV. Esa generación nos hemos visto con cierta madurez y compromiso con el tema político en Venezuela, que quizás en generaciones sobre nosotros o debajo en la misma universidad no encontrábamos. Ahí en ese momento yo decidí empezar a vincularme con el tema de redes sociales y pude construir una carrera que me llevó a tener las cuentas y marcas que les comentábamos en la parte de publicidad. Pero para mí, incluso en este país donde la publicidad tiene tanto impacto y el mensaje y la comunicación digital tiene tanto impacto, tropezar con especialistas y colegas de mi área y decirles que hemos desarrollado 18 campañas políticas para presos políticos de mi generación, es decir, menores de 35 años, que hemos liderado comunicaciones digitales para vencer robots manipulados por el gobierno, que hemos tenido que buscar en los movimientos electorales como las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela del 2015, espacios para poder generar vía streaming, como está hoy la conferencia, un canal que pudiera explicarle a la diáspora venezolana cómo se estaban llevando las elecciones ese día, porque no había medios de comunicación que hicieran cobertura de unas elecciones nacionales. Es para mí, como profesional del área de la comunicación, una realidad difícil de explicar en otros entornos, sobre todo dentro del marco de la construcción de mensajes. Durante todo este tiempo me he divertido con muchísimas cuentas y mensajes optimistas y dentro del mundo de las marcas, pero a la vez me ha tocado sentarme a pensar cómo afecta, por ejemplo, intervención de otros países en las democracias, la llegada de mensajes o noticias falsas, manejo de bots y tendencias en Twitter. Y esas son grandes preguntas que yo creo que son parte de la construcción del pensamiento libertario hoy en día. Cuando Lorenz estaba hablando de lo fácil que es para los nuevos ciudadanos irse de un pensamiento ideológico a otro pensamiento ideológico, no pude evitar pensar el impacto de lo que mi área hace. El área digital ha logrado movilizar electores o desmovilizarlos, decir que la abstención es una salida o que no es una salida. Hoy los presidentes y los grandes dictadores hacen vida y comunicación en estos entornos sociales. La pregunta para mí en el marco de este tema y en el área de mi especialidad es cuánto más vamos a dejar abandonados esos espacios, aquellos que quieren construir el pensamiento y las vías democráticas. ¿Qué sucede? Me acuerdo en las elecciones de Donald Trump y Hillary Clinton, junto con la embajada americana hicimos un seguimiento y estudio de cómo crecían las tendencias, y 2 días antes de que se llevaran a cabo las elecciones hicimos un evento con la embajada americana en donde 2 especialistas, un compañero y colega en el área y yo, decíamos según los números que veíamos en internet quién podría ser ganador de las urnas. Y recuerdo muchos rostros en esa conferencia cuando nosotros dijimos, si tuviera que medirse por el impacto de los mensajes en redes sociales, Donald Trump sin duda sería ganador. Y para algunos eso era inexplicable, era inentendible. De hecho, del día que ganó hay gente que no terminaba de creerse que eso era posible. Y nosotros decíamos, bueno, es que lidera la conversación digital. Y muchas veces escucho sobre el tema de las redes sociales y sobre el tema que es mi área y la que manejo y en la que me limito a conversar el día de hoy, muchas críticas sobre esa nueva construcción de pensamiento libertario donde dicen que son los hijos de las noticias falsas o los fake news, son los hijos de esta nueva generación, son los hijos de los que se dejan llevar por las tendencias y hay poca construcción de pensamiento político y pensamiento crítico y eso debilita las democracias. Entonces ahí, como parte de esta generación que construye y trabaja en esta área, me he preguntado qué podemos hacer para fortalecerlo. Lo primero, y estas son algunas de las pocas respuestas que tengo dentro del marco de eso, entiendan también que no solo tengo 33 años, soy venezolana y soy hija de cubanos que tuvieron que emigrar de Cuba. Entonces podrán imaginar mi histórico, cómo de alguna manera moldea mi realidad hoy en día y cómo no veo tan distante el tema migratorio ni el tema de las dictaduras. Vengo de una familia que esta historia se ha repetido 3 veces
La primera con mis abuelos que emigraron de Cuba con mi papá de pocos años. La segunda cuando tuve que ver en Venezuela a mi papá irse de Venezuela porque decía que le parecía muy similar al modelo cubano. Y ahora yo, a mis 32, 31, que migré de Venezuela nuevamente. Son 3 generaciones huyendo de las dictaduras. Entonces he visto cómo el impacto de lo que nosotros hacemos ha logrado que se liberen presos políticos. Eso lo he logrado ver con campañas que incluso he liderado para que eso pudiera suceder, con simplemente esperanza y la capacidad de movilizar. Porque sí existe una capacidad de movilizar, comprometer, explicar, conectar fuertemente, incluso escuchar a las audiencias y qué los mueve hoy en día para poder construir un mensaje de alto impacto. Sin embargo, nuevamente con dejar espacios libres, que es donde yo quisiera dejar la gran reflexión, cuando vemos a las redes sociales desde la superficialidad de los mensajes espontáneos, de que pareciera que fuera un mundo paralelo, cuando dicen, eso lo dicen en Twitter, como si fuera otra dimensión, y no, es la gente diciendo en Twitter, pero la gente de esta dimensión, no de otra dimensión. Cuando dicen, eso está pasando en Twitter, eso está pasando en Facebook, no está pasando en Facebook, está la gente generando esos mensajes. Y una vez, haciendo análisis de una campaña política, se dejó solo a un candidato liderar mucho la conversación, porque, bueno, era más cómico, más espontáneo en redes, y los más intelectuales decían, es que las redes son así. Y cuando tú dices eso, que colocas las redes como un objeto y se te olvida que son las personas las que están alimentando esa tendencia, te sientes ajeno a ser parte de las posibles soluciones para combatir esos mensajes. Entonces he visto a muchos intelectuales, e incluso he estado ahí, donde cedemos plenamente el espacio, donde decimos es que es tan superficial el tema de la conectividad digital, es tan poco profundo, es tan rápido, tan efímero, que no voy a ser parte de eso. Y cuando los de pensamiento libertario, cuando los de pensamiento demócrata abandonan estos espacios, le dan ventaja a una dictadura de comunicación que se propaga con una facilidad muy rápida, porque esa es la ventaja de los entornos digitales. Entonces, con esta reflexión quiero cerrar, no con ánimos de ser pesimista frente al reto actual que vivimos en este mundo tan interconectado, sino con una invitación a que ya no seamos tan ajenos de algo que llegó. Yo me acuerdo cuando imagínense empezar, yo tengo 33 años y empecé mi agencia hace 12. Estaba en plena universidad. Y me acuerdo que los grandes especialistas de comunicación, incluso los profesores de mi misma universidad, de semiótica, etcétera, miraban lo que yo hacía, porque era en Facebook, como algo simple y un hobby. Hoy en día no hay reunión de campaña política que no se hable del tema digital. Y para algunos de pensamiento demócrata estamos llegando muy tarde a ocupar esos espacios. Entonces, mi invitación es a que, lejos de verlo como un tema distante, como un tema complejo, es un tema que es la gente comunicándose entre sí. No es mera tecnología, es solamente el recipiente, y el contenido tenemos que tomarlo nosotros, defender la verdad, defender el periodismo, defender la lucha contra la censura, y sobre todo no dejar espacios libres porque son batallas que hemos decidido no combatir y que obviamente algunos van a obtener importantes victorias. Gracias. Muchas gracias. Me han encomendado las conclusiones de esta conferencia y quiero empezar con el tema planteado por Lorenz, el nuevo pensamiento libertario en Europa. Los planteamientos, los análisis que ella hace nos muestran un proceso de cambio, un proceso de ruptura. Los comentarios que han acompañado
a Lorenz, tanto Rodrigo como Verónica, nos muestran lo mismo. Nos muestran el choque de lo que estábamos acostumbrados a que exista, pero que va desapareciendo, y de algo nuevo que llega, que algunos ven con más claridad que otros, pero que en general no sabemos de qué se trata. La gran introducción de Aquiles plantea lo mismo. Para entender esto desde el punto de vista social, político, científico, hay que volver a una obra muy importante de principios de los 60, de 1960, escrita por Thomas Kuhn, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn plantea ahí que un proceso de cambio, un proceso de quiebre de lo que se conoce y de transformación profunda, que llama revolución, se produce cuando se rompen los paradigmas que se conocen y se crean nuevos paradigmas. Y un paradigma no es otra cosa que el supuesto básico del conocimiento, el ejemplo, el modelo que se usa para entender las cosas. Este tiempo que estamos viviendo, que empieza con el siglo, es eso lo que produce. Porque a lo afirmado y demostrado por Thomas Kuhn, que sigue siendo la base del entendimiento de lo que es una revolución científica, hay que agregarle que una revolución en la historia de la humanidad no empieza como sostenía en su momento, sin decirlo, el padre de la economía Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, o no empieza como sostenía muchos años después Marx, que tomando varios de los conceptos de Adam Smith señalaba que la infraestructura económica determinaba la superestructura política y social, y que la revolución se producía por el cambio de la estructura económica. La revolución se produce por el cambio de la tecnología. Cuando la tecnología cambia, cambia la economía. Y cuando cambia la economía, cambia la política, cambia la sociedad, cambia toda la estructura que conocemos y cambia nuestra vida. Y lo que se ha producido en estos últimos años, y se está produciendo, porque somos una generación sándwich en ese proceso revolucionario de revolución tecnológica, es un cambio del paradigma tecnológico. Y al producirse el cambio del paradigma tecnológico con esta revolución, que se puede llamar revolución cibernética, revolución tecnológica, con este cambio profundo, se han quedado atrás, rotos, maltrechos, y van a desaparecer los paradigmas del siglo XX o de la segunda parte del siglo XX, que van desde la forma de la organización de la economía, a la forma de organización política de las sociedades, a la forma de organización de la familia. Como cambió la familia y cambió todo este sistema económico, social y político que les estoy describiendo, cuando llegó la revolución automotriz hace casi 100 años atrás, un poco más de 100 años atrás, o cuando casi al mismo tiempo llegó la revolución de la luz eléctrica. Cuando llegó la revolución automotriz, empezaron a cambiar los caminos, las ciudades, la gente se mudó fuera de las ciudades, eso alteró el horario de trabajo, eso cambió la economía. Bueno, ahora estamos en un proceso revolucionario mucho más grande, que nuestro director Rodrigo Arboleda, que es el miembro del directorio dedicado a esta cuestión de las tecnologías, en su discurso de presentación en el instituto describió muy bien. Pero yo quiero volver al comentario y decirles que estos son tiempos de revolución tecnológica, y al ser tiempos de revolución tecnológica son tiempos de crisis, y que ese es el ámbito general que ha sido planteado por Lorenz respecto a Europa, respecto a Francia, a España, a todos los países que vivían en una estructura de un proceso con paradigmas que ya no son más vigentes, porque han sido cambiados, transformados por un cambio de tecnología, porque la comunicación a través del periódico, de la radio, de la televisión, está siendo superada por la comunicación que bien ha descrito en su comentario Verónica, mostrándonos que ahora estamos hablando del Internet, del Facebook y de toda esta forma, que como es una forma de comunicación,
es una forma que sirve para hacer, para deshacer, para convencer, para acreditar y para desacreditar. Ese es el comentario general. O sea, estamos en tiempos normales de la ruptura de unos paradigmas y estamos por el cambio, por la revolución científica que se está produciendo. A lo largo de los años vamos a ver cambiar muy rápidamente la economía, la sociedad, la familia y todos los componentes que hacen a la existencia civilizada del ser humano. Pero de ese ámbito general del comentario, yo quiero dirigirme a un ámbito particular, porque mientras todo esto sucede, hay procesos particulares de crisis que no se pueden olvidar y que además son afectados e influidos por esta revolución de la tecnología. Y uno de esos ámbitos particulares es el de la crisis de la libertad y la democracia en las Américas, que empieza casualmente casi al mismo tiempo del proceso de esta revolución tecnológica. Para el año 1999 en las Américas había una dictadura, la cubana, y estaba en proceso de extinción porque vivía lo peor de su periodo especial, y ese año llegó Chávez y le entregó los recursos, el petróleo, y le entregó Venezuela entera. Entonces el dictador cubano pudo recrear unos principios, un conjunto de acciones criminales, porque no pueden ser reconocidas como políticas, que habían sido derrotadas los 60, los 70 y los 80, décadas en las que había ensangrentado toda América Latina y parte del mundo. Con la guerrilla en América Latina, con la guerrilla rural primero, con su gran ejemplo y derrota en la guerrilla boliviana en 1967, en la que el papá de Lorenz participó. La guerrilla urbana a los 70, a los 80, pero estaban derrotados. Se cayó el muro de Berlín, se acabó la Unión Soviética, se acabaron los subsidios de la dictadura parásita de Cuba, pero en el 99 llegó Venezuela y se recreó todo eso, y se recreó con el nombre de Movimiento ALBA, Movimiento Bolivariano, después Socialismo del siglo XXI, con una simulación. Siguieron recurriendo a la violencia, siguieron produciendo derrocamientos, violencia, muerte. Al empezar el siglo se produce primero el derrocamiento de la Rúa en la Argentina, el año 2000, después cae el presidente ecuatoriano Mahuad, derrocan a Sánchez de Lozada en Bolivia el 2003, cae Gutiérrez en el Ecuador de nuevo, y después derrocan al secretario general de la OEA, al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que es acusado falsamente de un acto de corrupción en su país, y aprovechan para generar el vacío con el cual llega a la OEA insulsa. El resto es historia que ustedes conocen, pero nada de eso ha sido casual. Eso es parte de un proceso alentado por el dinero de Venezuela en manos del grupo criminal más importante de las 4 décadas últimas del siglo XX, que controla la América Latina en las 2 primeras décadas de este siglo. Y lo que estamos viviendo es el proceso de extinción de ese grupo dictatorial, llamado hoy día simplemente castrochavismo, que está reducido en el año 2019 a Cuba, que es la dueña del proyecto, Venezuela, que es la colonia principal, Nicaragua y Bolivia, que no está queriendo ser reconocida en ese grupo, pero que ahí está, y que ha perdido al Ecuador con Correa, que vive un proceso de transición de la mano de Lenín Moreno, un converso, que ha perdido a la Argentina de los Kirchner, que ha perdido al Brasil con el Partido de los Trabajadores y Lula y Rousseff, Lula que está en la cárcel, que ha perdido y está perdiendo control en el Petrocaribe, que nunca pudo tomar el Perú y que mantiene como aliados ideológicos, entre comillas, a Uruguay y a México, pero que se va acotando y se va reduciendo. Estamos viendo la violenta agonía de las dictaduras de crimen organizado en las Américas. Y como todo grupo criminal, agoniza violentamente, causando en el periodo corto de su agonía tal vez más daño que el que ha causado en estos últimos 20 años en cada país y en cada región. Les dejo esa reflexión diciendo que hay una cuestión que sirve para encarar el tema de las dictaduras en las Américas.
y es el hecho de no reconocerles condición política, porque son grupos criminales que están más dentro y deben estar dentro de la Convención de Palermo contra el crimen organizado transnacional que dentro de la concepción política que les da lugar a alegar soberanía, independencia, no intervención y una serie de cuestiones que corresponden al ámbito de quienes, haciendo política, respetan que la política es servicio público, es temporal, depende de la voluntad del pueblo, está sujeta a rendición de cuentas y no puede suponer una permanencia indefinida. En esa dinámica, mi mensaje a todos estos jóvenes luchadores que están tratando de recuperar sus países como todos nosotros, es el mensaje de que están confrontando al crimen organizado transnacional más grave y más importante, que tiene 60 años de duración, 20 años de ejercicio en este siglo, y que en estrategia el único error que no se puede cometer y que la estrategia no perdona es equivocarse en la identificación del adversario. Muchas gracias. Ahora va a hacer uso de la palabra nuestro presidente, que está aquí con nosotros, Maurice Ferré. Muchas gracias, Carlos. Sí, creo que esto lo voy a... Esto corre, ¿no? Sí, corre, ¿no? Sí. Sí. Ahora ustedes comprenden por qué yo, enfermo como estoy, no abandono esta institución tan extraordinaria. Y es que este puño de hombres y mujeres que están aquí presentes llevan una trayectoria extraordinaria de conceptualizar y divulgar. Y verídicamente que eso que dijo el rey Juan Carlos en su primera visita a Miami hace 30 años, que dijo que estaba asombrado porque Miami se estaba convirtiendo en la capital de las Américas sin tener las instituciones. Pero claro, es que la tragedia de Cuba y ahora la tragedia de Venezuela y de Nicaragua y tantos otros nos han traído a Miami voces preclaras y personas de concepciones. Yo me quedaba asombrado, por ejemplo, hoy que Carlos ha mencionado a Thomas Kuhn. Para mí, el que no haya leído a Thomas Kuhn no sabe lo que está ocurriendo en el mundo actual, y es lectura obligada. Y precisamente se trata de los cambios de los paradigmas. Y igual que otros pensadores sociales en el pasado tomaron conceptos como por ejemplo el darwinismo y se aplicaron de una ciencia a otra. Pues yo creo que lo que Thomas Kuhn escribió, que en el caso de él se limitó a los cambios, a las revoluciones en la ciencia y a los cambios paradigmáticos, pero eso es aplicable, como ha dicho hoy Carlos, a los temas políticos y de América Latina. Miami se honra con la presencia de estos intelectuales venezolanos, bolivianos, colombianos, centroamericanos, españoles y de toda América Latina que tenemos, que nos están agilizando y que nos están enfocando en una forma muy clara de los problemas. Este problema de esta nueva red no es que ha invadido al mundo, es que verídicamente ha captado. Es un paradigma que tenemos que comprender, porque si no lo comprendemos y no lo utilizamos en una forma inteligente, aunque tengamos la razón moral, estamos perdidos. Le recomiendo, y perdona si me equivoco con la cita, pero
hay una revista que se llama Wired, que es muy, muy, muy importante. Y Wired tiene, y Rodrigo conoce Wired bien, y Wired tiene artículos muy importantes que hablan sobre estos cambios que están ocurriendo. En el Wired de este mes sale un artículo sobre la caída eminente de Facebook y explica cómo es que Mark Zuckerberg cómo captó y cómo manipula y la conclusión después de leer eso es que nosotros que no estudiamos matemáticas avanzadas y no comprendemos lo que es un algoritmo, ¿cómo se dice en español? El algoritmo. Estamos perdidos porque Mark Zuckerberg captó y es increíblemente dueño de tanto y tan poderoso porque comprendió la importancia del cambio paradigma que está ocurriendo y de la importancia del algoritmo. Señor director, le recomiendo que nosotros deberíamos buscar la forma de entender mejor este cambio de paradigma que está ocurriendo, porque no es solamente que está afectando a América Latina, está afectando a Estados Unidos. Es decir, lo que está ocurriendo ahora, este fenómeno de Trump, yo a todas las personas que me dicen, no, que si Trump es esto y Trump, pero señores, el problema no es Trump, el problema son los 60 millones de americanos que votaron por Trump y que el 85% sigue fiel a eso. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo es posible? Bueno, es posible y está ocurriendo. Muchas gracias por la presencia esta noche. Bueno, agradeciéndole la presencia a todos con estas palabras de cierre de nuestro presidente, les damos las buenas noches y esperamos volvernos a reunir muy pronto con un foro tan interesante como el que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias a Laurence Debré, a los panelistas y por supuesto a nuestro presidente.